Tenés que aceptar el aviso que te da la grabación. ¿Yo? Sí, Ay, ¿ahí? ¿Dónde es entendido? sí, 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 sí. Sí, sí. Igual el aviso es informativo para que vos sepas que también esta conversación se está grabando. Estamos aquí entonces, Gonzalo. ¿Todos Arrancamos. preparados? Sí, arranca vos. Eh, Estamos, hoy nos vamos a dirigirnos a una provincia argentina, provincia de Santa Fe. Ahí nuestra amiga Laura va a tener muchas cosas para contarnos, muchas cosas muy interesantes. Y personalmente yo quiero decir que tanto Laura como Roberto, su esposa, fueron uno de los primeros contactos que yo tuve cuando empecé a este camino de la ceguera y a través de Tiflo Nexus. Uno de los primeros contactos que yo tuve con Laura, ella no lo sabe esto, pero las primeras personas que uno tiene referencia marcan. Y Laura, más Laura que Roberto, fueron los primeros que tuve contacto desde Tiflo para los usuarios. Así que es una persona que está en mi vida de Tiflo desde el principio. Así que bueno, eso era lo que quería decir al principio. Y Gonzalo nos va a contar, aparte de nuestra invitada especial, dónde estamos. así es, Juanjo, estamos en la Biblioteca del Congreso, amigos de la Biblioteca del Congreso, con Laura Ferro. Estamos hace ya un par de entregas. Inauguramos esta sección que se llama, va, para contar historias de nuestros usuarios y usuarias, de nuestra comunidad, para que se enteren un poco lo que hacen y para también ser motivo de inspiración para otras personas con discapacidad visual y para el entorno de personas con discapacidad visual, familias, compañeros, compañeras, profesores, docentes, que incursionan en el camino de la discapacidad visual y de la autonomía para que también eso, puedan contagiarse y poder incentivar y motivar también. Bueno, ya nos escucharon a nosotros, ahora queremos escucharla y darle la bienvenida a Laura. Hola Laura. Bienvenida. Hola Juanjo, hola Gonza. Me encantó Juanjo tu referencia. Muchísimas gracias por hacerla porque de verdad es una de las cosas que más me interesa, dar, dar tranquilidad cuando una persona pierde la vista de grande, porque sé lo difícil que es, porque sé que se les sienten que se les viene el mundo abajo. Y entonces es muy importante para mí siempre que nos dan a conocer ustedes, porque creo que la historia de Juanjo la conocí por Tiflolibros, así como la de otras personas a las que les escribo inmediatamente y trato de darles ánimo porque me parece sumamente importante. Y bueno, por eso también quería compartir el tema del yoga, porque me inspiró mucho la historia de Pía que compartieron el otro día y Ujú. me parece que hay que buscar opciones, sobre todo opciones para moverse, opciones para integrarse, opciones para vivir mejor, en realidad, que creo que es el Ujú. objetivo de todos. Quien más, quien menos, todos queremos de a poquito ir mejorando. Contanos un poco de vos, Laura, quién sos, de dónde sos, eh, hace cuándo te quedaste. Bueno, yo les decía en la presentación escrita que yo soy profesora especializada en ciegos y diminuidos visuales. eh, Soy una persona ciega desde los 3 años y medio más o menos. Ahora vivo en Funes, a unos 15 kilómetros de Rosario. Antes con mis padres vivía en Roldán, que queda un poquito más lejos, queda a 30 kilómetros de Rosario, pero bueno, de todas maneras siempre me eduqué en Rosario hasta quinto grado. En quinto grado me integré a una escuela común donde iban mis hermanos en Roldán. También la secundaria la hice integrada, prácticamente sin apoyos, es decir, era yo la que les explicaba a mis profesores cómo íbamos a trabajar. Toda mi secundaria me manejé con el braille prácticamente. Y también gran parte del profesorado me manejé con el braille. Yo les leía a mis profesores los apuntes o algunos exámenes, o de lo contrario los hacía oral directamente, cosa que a veces era bastante estresante, pero bueno. ¿Y cómo era la relación con tus profesores en ese momento? ¿Fue fácil, fue difícil, tuviste una barrera? Y en general, en realidad lo que pasa es que
Yo en ese momento hice dos carreras juntas porque Ajá, hice el profesorado de enseñanza primaria y el profesorado de enseñanza en ciegos porque se consideraba, digamos, que el profesorado de ciegos era como un posgrado. Entonces, ingenua de mí, empecé las dos carreras juntas pensando que así iba a terminar más rápido, cosa que no fue cierta porque en realidad el plan era bastante complejo, digamos, porque teníamos una triple correlatividad, es decir, las materias de primaria eran correlativas entre sí, las de ciegos eran correlativas entre sí y las de primaria eran correlativas con las de ciegos y estaban en núcleo. Entonces, a veces si uno no aprobaba una materia, podía trabar tres o hasta cinco materias más. claro, En bien conclusión, comprensivo. las dos carreras me llevaron 7 años, con el agravante de que en ciegos, en primaria no me querían dar el título habilitante porque no podía hacer las prácticas, digamos, la residencia en primaria yo no la podía hacer porque, bueno, en ese momento todavía no estaba la convención, no había esta conciencia de los apoyos, etcétera, etcétera. Es más, recién estaban empezando las computadoras en Rosario, yo terminé prácticamente el profesorado aprendiendo a usar la computadora y usando computadoras en la Biblioteca Argentina, en Rosario, en una biblioteca pública, porque en mi familia no podían comprarme una computadora y mucho menos un asistente parlante como era en ese momento el ciber, que había que importarlo de España y era carísimo. Ujú. Aparte estás rompiendo ciertos mitos que, por lo menos, mitos entre comillas, porque yo he escuchado muchas personas que decían que una persona justamente con discapacidad visual no podía ser el profesor o docente especial. Yo lo escuché a varias personas ciegas aquí en Buenos Aires decir que tenían un prurito bastante importante en la carrera en general, que personas ciegas estén al frente de la clase, que sean Sí, educadoras. Y, sí, Por sí. ejemplo, no sé, en orientación de movilidad, que una persona ciega podría o no podría dar clase de orientación de movilidad a una persona ciega. ¿Vos qué decís, Laura? Bueno, eso es un tema complejo, muy, muy, muy complejo, pero sí lo que creo es que en la mayoría de las materias podemos trabajar. Yo personalmente no trabajaría en orientación y movilidad, me resulta muy complejo. No sé si la orientación y movilidad tiene que ver con muchísimas cuestiones del ambiente y hay muchísimas ciudades, sin ir más lejos, donde yo vivo en Funes, que no están realmente adaptadas para que una persona ciega se mueva sola, ni siquiera habiendo hecho los cursos de orientación y movilidad y todo el recorrido que, por ejemplo, yo tengo, porque no hay veredas, Claro. simplemente porque no hay veredas. Le contamos a la gente que la orientación de movilidad es una materia que se enseña a las personas ciegas para usar el bastón y para moverse en la calle, en los distintos ambientes, sea espacios cerrados o abiertos, ¿no? Claro, pero esto tiene que, digamos, la persona no solo tiene que manejar las técnicas, sino que tiene que contar con un ambiente medianamente ordenado. Entonces, una de las referencias que nosotros tomamos en cuenta es la línea de edificación, y esa línea de edificación está marcada por una vereda, donde hay un cordón de un lado y del otro lado está la línea de edificación. Eso en Funes no existe, prácticamente no existe, solo en algunas manzanas del centro de la ciudad. Ujú. ¿Cómo es Funes? Contanos un poquito. Bueno, Funes está considerada el jardín de la provincia, es una ciudad con mucho verde, es una ciudad muy linda donde mucha gente de Rosario tiene sus chalets de fin de semana y donde mucha gente se ha venido a vivir en los últimos años, buscando tranquilidad, buscando verde, buscando el canto de los pájaros, buscando el canto de los grillos de noche. Es una ciudad muy linda, lo que pasa es que, vuelvo a decir, le falta mucho todavía a nivel de infraestructura y sobre todo para lo que es este, la vida de una persona ciega o con una discapacidad visual. Ujú. ¿Y vos cómo te mueves en Funes? ¿Cómo es tu autonomía en Funes?
Y en general me muevo acompañada, sea con el bastón y una persona, digamos, tomada del brazo de una persona, pero bastoneando, mostrando mi bastón, digamos, para que la gente sepa que soy una persona ciega, o en autos. Bueno, me vienen a buscar, me llevan hasta algún lugar en auto, después bajo con mi bastón y hago lo que tengo que hacer, pero siempre acompañada. La verdad es que eso es un poco una materia pendiente, pero vuelvo a decir, la situación de la ciudad no ayuda. No ayuda, claro. Sí, bueno, esto que contabas vos, estas dificultades que vos tenés en Funes, me imagino que en cada una de las personas que nos están escuchando en toda América Latina o incluso en España deben tener más o menos las mismas situaciones, porque puede haber ciudades grandes como puede ser Madrid o Lima o la propia Buenos Aires, que también tiene sus reparos, pero también hay otras realidades, hay lugares más inhóspitos todavía, y para una persona con dificultad visual o con discapacidad visual, se me complica muchísimo más el poder ganar esa autonomía. Sí, sí, por eso también me interesaba mucho plantear el tema del yoga, porque es realmente un espacio de libertad, digamos, es un espacio de libertad. Yo em, hago yoga desde 2013, conocí a Alicia, que es mi profesora, gracias a comentario de una persona que en ese momento era compañera de trabajo y que hacía yoga con ella y que en ese momento Alicia estaba trabajando en un gimnasio que quedaba bastante cerca de casa. Entonces yo me iba con mi hijo que me acompañaba y después me pasaba a buscar, pero eran muy pocas cuadras. Después nos hicimos amigas. Alicia es realmente una persona muy amable, muy accesible, muy generosa y ahora ella me pasa a buscar con su auto. Me pasa a buscar con su auto por mi casa y me trae a la vuelta de la clase. Tenemos este convenio, yo obviamente le pago lo mismo que le pagan otros alumnos siempre que puedo, a veces no puedo y ella también lo acepta. Em, pero digamos, creo también que ante las dificultades de accesibilidad hay soluciones que podemos encontrar y esta es una de esas soluciones. Sí, sí. Y en la práctica, ¿cómo fue los primeros pasos, la enseñanza? ¿Qué técnica utilizó tu profesora? Si fue la primera vez que tenía una alumna ciega, o entre las dos idearon alguna técnica, alguna práctica como para poder llevar adelante la clase. No, de hecho, fue bastante sencillo porque Alicia es una persona que tiene más de 20 años de experiencia. Entonces, Ah, si bien desde el principio cuando hablamos por teléfono yo le conté bastante de mi historia y le conté de mis miedos también, porque bueno, yo perdí la vista por algunos problemas neurológicos, tengo una válvula colocada y si bien estoy compensada, esto podría llegar a traer alguna dificultad en algún momento. Yo la verdad es que hacía mucho tiempo que no encaraba una práctica física cuando empecé a hacer yoga y bueno, le conté todos estos miedos y todas estas dudas que yo tenía, pero también le dije que tenía muchas ganas de hacerlo y ella me dijo que bueno, que si yo tenía ganas, ella se animaba y aceptaba el desafío y que juntas seguramente íbamos a llegar a buen puerto. Y así fue porque bueno, ella es una persona muy comunicativa y no solo que muestra visualmente las posturas, sino que las describe, es decir, describe en cada momento qué postura tenemos que hacer, de qué forma tenemos que poner los brazos, de qué forma tenemos que poner las piernas, este, eh, y además, no solo eso, digamos que eso es necesario cuando uno, digamos, recién empieza, pero después ya no tanto, cada vez es menos necesario que se describan las posturas, sobre todo porque cada postura, cuando uno hace yoga, tiene un nombre. sí. Entonces, si el profesor o profesora a la vez que muestra la postura dice el nombre de esa postura y uno presta atención y tiene buena memoria, usando la memoria podemos ir memorizando las secuencias y las posturas.
Y entonces, muchas posturas, por ejemplo, tienen nombres de animales. Entonces, si alguien dice rana, yo ya sé que, si Alicia dice rana, yo ya sé que la rana es una postura parecida a la cuclilla, Te por pones a ejemplo. croar. Claro. O por ejemplo, si yo sé que Alicia dice cigüeña, yo sé que es una postura con las manos atrás y donde llevamos la cabeza hacia abajo. Ajá, O si Alicia dice pinza, yo sé que es una postura donde se agacha uno, dobla la columna y trata de llegar con las manos a los pies, por ejemplo. ajá, Entonces, cada postura tiene un nombre. Una vez que uno sabe el nombre y sabe qué implica esa postura, después eso se va repitiendo y obviamente durante cierto tiempo uno va a tener que ir aprendiendo los nombres y memorizando y aprendiendo muchos nombres y muchas posturas, porque el yoga incluye muchas posturas. claro. Pero realmente si uno presta atención y tiene memoria y tiene ganas, se puede lograr, se puede lograr. Es más, muchas veces las chicas se ríen, mis compañeras, y Alicia se ríen mucho, porque yo muy rápido, cuando ella dice la postura, muy rápido armo las posturas. Entonces, por ejemplo, gente que recién empieza, me toma como referencia, Qué grande. porque incluso posturas que Alicia, digamos, nombra, pero no arma, es decir, no muestra ella con su cuerpo, las termino mostrando yo. Claro, claro. Ujú. Ahí tenemos te iba a hacer una pregunta, pero la que respondiste recién. Las clases son grupales, no son individuales. Sí, no, 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 no. Yo siempre, siempre hice clases grupales y es más, he estado en diferentes horarios porque depende de los horarios en los que Alicia me puede pasar a buscar y depende de por ahí otras cosas que yo hago, otras rutinas que tengo y no siempre he estado en el mismo horario. Y bueno, también creo que es importante esto, es muy importante porque ayuda a conocer gente, ayuda a conocer otras realidades, y el yoga es para todos, como siempre yo le digo a Alicia y acordamos en que realmente lo que a mí me parece más importante, más extraordinario del yoga es que es para todos, es decir, hay gente muy flaquita, hay gente con más Claro. sobrepeso o obesidad incluso, hay gente qué sé yo, de 20, 25, 30 años hasta gente de 70 o 80 años. Yo he tenido compañeras que hasta los 80 años están haciendo yoga. Sí, la verdad que es muy amplio. O sea que podemos empezar en cualquier momento. En Claro. cualquier momento se puede empezar, totalmente. En cualquier momento se puede empezar y con cualquier estado físico, porque, porque realmente se va muy de a poco. La idea es que cada postura se arme lentamente y uno se quede en la postura el tiempo que pueda y, y hay incluso posturas que se hacen acostados o sentado o parado, es decir, hay infinidad de posturas que incluso una persona que no pudiera, por ejemplo, estar parada, podría hacer yoga sentado o acostado durante una hora. Ujú. Sí, porque pienso yo también que más allá de la movilidad que te da el yoga, también te hace una apertura mental, ¿no? De espiritual, incluso hasta de sensaciones confortables. No es un ejercicio netamente físico. Totalmente, eso también me parece muy importante y por eso quería compartirlo, porque realmente yo digo que a mí el yoga me cambió la vida. Es decir, uno Dijiste, tiene. dijiste en un momento que el yoga te dio libertad. ¿Cómo Sí, por cómo un lo lado me ves? dio libertad, pero por otro lado me dio esto que decía Juanjo, una visión diferente de un montón de cuestiones, una visión diferente de la vida y un enfrentamiento diferente de las cosas que a uno le pasan. Ujú, Porque no solo hacemos posturas corporales, sino que, digamos, el yoga enseña muchas técnicas de respiración, por ejemplo. Y esto de la respiración, que es muy importante, y hay técnicas de respiración que a mí me han salvado de noches de insomnio
o de mañanas de despertarme muy temprano y de que si no hubiera hecho ciertas técnicas de respiración, no me hubiera podido volver a dormir y no hubiera podido después rendir en el día lo que necesito. Sí, Claro, sí, sí, hay re un importante cambio total. re importante en el cambio de la calidad de vida, Claro. ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Utilizan algún tipo de elemento en la clase? ¿O ¿Hay algún objeto que utilizan o solamente la movilidad del cuerpo? No es lo más habitual, pero sí a veces se usan. Es decir, se usa siempre digamos, la colchoneta sobre la cual estamos, que Claro, también me parece muy importante porque, digamos, la colchoneta es lo que a uno lo sitúa en el espacio y es muy Claro. importante para nosotros estar situados en el espacio. Entonces, yo sé que tengo mi colchoneta, sé cuánto mide de largo, sé hay cuánto área, mide de ancho y sé que en ese espacio es donde tengo para moverme. claro, Digamos, y tomo el largo y el ancho de la colchoneta como básicamente punto de orientación dentro de la clase. exacto. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, eventualmente se usan elementos como almohadones o como estas pelotas grandes que están a veces en los gimnasios o como la barra, por ejemplo, para sostenerse en posturas de equilibrio, Claro, que eso sí confieso que para las personas ciegas es lo más difícil sostener el equilibrio porque hay algo de la vista, que las personas que ven sitúan la vista en un punto fijo y eso les ayuda a mantener el equilibrio. Al no tener nosotros esa posibilidad, en general nos resultan bastante complejas las posturas de equilibrio. Entonces, es importante, generalmente las clases de yoga se hacen en gimnasios o en espacios donde hay estos elementos de gimnasia, y entonces es importante tener una barra. Obviamente también se puede usar una silla. Yo he claro, usado una silla para apoyarme o también se puede usar apoyar una mano en la pared, por ejemplo, para sostenerse y con el resto del cuerpo hacer la postura de equilibrio. Pero, digamos, sí es importante a veces tener elementos y es importante aprender a usarlos. Cuando tenemos estas pelotas, por ejemplo, gigantes, es bastante difícil al principio a veces hacer las posturas en pelota porque por lo mismo que digo, porque interviene mucho el equilibrio y no es tan fácil sostenerse encima de la pelota o hacer determinadas posturas, pero para eso está siempre el profesor o la profesora cerca ¿verdad? Claro. y, digamos, uno tiene que estar tranquilo y tiene que animarse de a poquito a desafiarse y a usar los elementos. Ujú. Este, es interesante, está muy bueno el hecho, ¿no? También el hecho de para una persona con discapacidad visual, el contacto físico con su cuerpo, ¿no? También el poder ver las posturas y el Miren, yo movimiento. suelo resumirlo de esta manera. Yo digo que descubrí partes de mi cuerpo que yo no sabía que tenía. Claro, Porque está muy bueno. realmente hay partes del cuerpo que uno no suele mover, o sea, movemos los grupos musculares más grandes, pero hay grupos musculares más chiquitos o grupos musculares que están, por ejemplo, en la espalda y que a veces uno no es consciente del movimiento que puede hacer, o movimientos segmentarios, cuando te piden que muevas solo las piernas o solo los brazos o solo la cabeza y el resto del cuerpo tiene que estar quieto, tiene que estar fijo. Y entonces uno cobra conciencia de cómo independientemente cada una de las partes del cuerpo tienen un movimiento que es independiente. Y Claro, aprender ese tipo de cosas es muy importante. Incluso los gestos. Vieron que para las personas que somos ciegas desde muy chiquitas o incluso personas que nunca vieron, es muy difícil a veces entender o memorizar los gestos que la gente hace. Entonces, cuando yo empecé a escuchar que Alicia decía el yo, porque nos ponemos la mano en el pecho como cuando decimos yo. Entonces dije, eso es lo que hace la gente, ponerse la mano en el pecho cuando dice yo.
Y para mí era un descubrimiento porque yo no veo esos gestos. Eh, entonces, o qué sé yo, o abrimos los brazos como esperando un abrazo. Y entonces es, es como, wow, esto es lo que hace la gente cuando espera un abrazo o cuando ve que otro le va a dar un abrazo. No sé, hay infinidad de ejemplos como esos donde al hacer una postura eh, se describen gestos y uno va incorporando esos gestos y va viendo la importancia que tienen esos gestos en la vida de todos los días. Mira qué importante eso, ¿ah? Tal cual, sí. Ya que yo te cuento y les cuento a estos gente que en la escuela donde yo hice mi adaptación de grande, yo que hice también de adulto, el yoga era una parte de la educación. La escuela tenía como materia, así que estaban braille o actividades de la vida diaria sobre la orientación de movilidad. Aparte de la actividad física, que también teníamos clases de educación física, el yoga aparte. Y eso a mí me ganó esto que nos contaba Laura ahora, el ganar, el poder encontrarme con el equilibrio que lo había perdido con la vista. Yo siempre cuento algo gracioso. Yo me puedo poner ahora el pantalón de parado, levantando un pie o la otra pierna, gracias al yoga. Porque si no, no lo podía no lo podía hacer. Tenía que estar sentado en algún lugar porque perdía el equilibrio. Y sin embargo, eso me hizo recuperar el equilibrio perdido con la vista. Bueno, Wow. también por eso me parecía interesante remarcarlo, porque en la época en que yo hacía rehabilitación en la escuela, lo que hoy es el Centro de Rehabilitación Braille en Rosario, también se ofrecían clases de yoga y yo nunca las tomé. En ese momento yo estaba haciendo el profesorado, estaba haciendo otras cosas, era muy joven y me parecía una cosa de, qué sé yo, de gente grande, de una cosa aburrida, una cosa que no era para mí y nunca lo hice. Y después de muchos años y de que pasa la vida y de que uno empieza a sufrir un montón de situaciones, llegué al yoga y la verdad que digo, ¿por qué no lo hice antes? Ujú. Buenísimo. Es re importante. Yo también cuento que he hecho yoga y también me cambió el panorama totalmente. La, el hecho de tener conciencia del cuerpo, como hablábamos antes, el hecho de la presencia del aquí y ahora, de poder tener más seguridad del cuerpo, de cómo uno por ahí desconoce que tiene partes del cuerpo que no mueve, como dijo Laura, como no sé, la parte de que uno no tiene conciencia de los genitales, por ejemplo, de los movimientos de los genitales, este, es súper importante. Eh, y te da también equilibrio, te da mayor seguridad, Seguridad. más confianza. Está muy bueno. Yo me acuerdo que yo me reí la otra vez porque creo que fue en septiembre, octubre del año pasado, me invitaron a dar una charla porque había unas chicas en un colegio secundario que querían hacer una carta adaptada en braille para un bar de acá, del centro de la ciudad, que al final después no sé si se concretó o no, pero bueno, yo fui, les di, digamos, una charla sobre un poco lo que implicaba el braille, lo que implicaba la accesibilidad y todo esto. Y me reía porque yo le decía a Alicia, yo creo que di la clase más suelta de toda mi vida. O sea, antes yo hubiera dado una clase sentada, mirando a los chicos y gesticulando a lo mejor un poco con la cara o con las manos y poco más de eso. Y me acuerdo que en ese momento me paré y me agaché y les mostré determinadas cosas, no posturas de yoga, pero sí, digamos, un movimiento suelto del cuerpo digamos, para mostrar determinadas cosas. Por ejemplo, yo les contaba esto de que ustedes lo deben saber, pero bueno, por ahí si hay gente que nos está escuchando o digamos, personas que ven, em, yo les explicaba esto de que la sensibilidad está en todo el cuerpo. Entonces no es solo la cuestión de escuchar, sino que, por ejemplo, cuando uno camina por una superficie, a pesar de que el pie está calzado y de que tengamos las zapatillas o los zapatos, nosotros tenemos una sensibilidad en los pies
que hace que sepamos sobre qué superficie estamos caminando. Y Sí. entonces cuando les decía esto, me agachaba y me tocaba el pie y después volvía a subir y seguía hablando. Y yo le decía a Alicia, yo esto antes no lo hubiera hecho. Claro. Y lo puedo hacer gracias a que me siento suelta y me siento segura. Y eso es gracias al yoga. Buenísimo, Muy buenísimo. bueno. Laura, una pregunta con respecto al yoga, que me acuerdo una vez que nos has preguntado por mail. Eh, Estoy en nuestra compañía Marta nos hacía referencia. Eh, Vos habían hecho un viaje con la profesora de yoga, ¿no? Que no los habían dejado, no te habían dejado viajar, ¿puede ser? Sí, hice un par de viajes y bueno, hubo un comentario medio desagradable el año pasado, pero bueno, de todas maneras yo no hubiera podido viajar el año pasado porque económicamente no era posible, pero sí los viajes que hicimos los hicimos muy bien y a pesar de que obviamente en lugares desconocidos yo necesito asistencia, digamos, para una guía. En el resto de los momentos no necesité, digamos, gran ayuda. Y fueron experiencias hermosas porque, bueno, cuando uno viaja para hacer yoga y para hacer un retiro, digamos, viaja a lugares alejados, a lugares muy tranquilos y para eso, bueno, todos los que viven dentro de Argentina saben que Córdoba es ideal, es una provincia preciosa, con muchísimos lugares rodeados de verde, de naturaleza, de arroyos, de montañas, donde uno puede caminar y bueno, no hay problemas, digamos, hacer una caminata, solo hacerla con un guía y hacerla con el bastón para comprobar, bueno, las pendientes que hay, las montañas, las piedras, etcétera, etcétera. No hay mayores dificultades. Si uno está acostumbrado a manejar un bastón y a manejarse, digamos, físicamente en diferentes espacios, no hay mayores dificultades. Ujú, bien. ¿Y por qué no te habían dejado viajar en ese momento? No, bueno, hubo ahí una discordancia en que Alicia pensó que, digamos, no era a lo mejor lo ideal, que alguien se podía haber sobrecargado por ayudarme en determinados trayectos o en determinados momentos. Bueno, yo le expliqué que en realidad me parecía que no tenía que haber una persona destinada a ayudarme durante los 3 o 4 días que durara el viaje, sino que podían intercambiarse, que me podían ayudar diferentes personas en diferentes momentos y que no me parecía, digamos, sobrecargar a nadie, no Claro. era la Ujú. intención, no era la Eso idea, es, no me parecía que, este, digamos, no me parecía justo plantearlo, porque en realidad lo que ella me planteó en algún momento fue que yo fuera con algún acompañante de mi familia, cosa que no era mi idea. Mi idea era ir a pasar un día, digamos, unos días con personas este, nuevas, con personas diferentes, con personas en las cuales no formaran parte de mi familia o de mi día a día. Tal cual. Esos conceptos siempre existen. Esas barreras que a veces que tienen que ver con la falta de información, que ahí me culpa de las instituciones, pero que después la gente cuando entiende el concepto de la autonomía, de la libertad, nosotros lo vemos cuando hacemos los ciclos de encuentro. Tenemos que hacer una avanzada siempre en cada uno de los lugares para informarle a los agentes turísticos, a las personas que nos van a ayudar, los voluntarios, las propias personas de los hoteles donde nos vamos a hospedar, de que puede haber personas ciegas que sí van a necesitar algún tipo de asistencia, de ayuda para encontrarnos en la salida o el ascensor. Eh, pero hay otras personas que no. Y que lo importante es esto, ¿no? De la integración que a veces uno hace en estas actividades para nosotros que son turísticas, pero que tienen que ver con esto de también charlar con otras personas de otros lugares, las latitudes, otras realidades. Y cuando entienden ese concepto de que uno, por ejemplo, en el caso tuyo, Laura, que necesitabas un momento de estar a solas con la naturaleza. Y para eso no necesitabas tener los bomberos voluntarios que estén alrededor tuyo. Lo que necesitabas Exactamente. es la ayuda, justamente la soledad. En ese momento uno necesitaba esa compañía, la soledad. Pero ya te digo, son preconceptos, prejuicios que a veces tiene la gente por falta de conocimiento. Cuando se dan cuenta
Después empezamos a hacer cosas locas como hacemos en el Tiflo Encuentro, ¿no? Que hasta me tiré en parapente, cosa que pensé que nunca me lo iba a hacer en Sí, mi vida. Pero sí, sí, sí. ahí uno va ganando, así como va ganando esa libertad que vos nos contabas, hace esto, ¿no? Estos espacios hace que la gente, quizás a solas no la podía haber hecho, y en grupo se anima a hacer estas cosas, ¿no? Y Por es mucho eso, más rico también el claro, compartir, el poder estar con otros y con otras, está muy bueno. Yo también quería contar mi experiencia el año pasado, hice un retiro, estoy haciendo mindfulness, eh, y el año pasado hicimos un retiro espiritual en Tigre, fuimos 2 días, y la verdad que la experiencia fue increíble. El hecho de compartir, de poder eh, potenciarnos unos a otros también y aprender, ¿no? Obviamente que para ciertas cosas necesitamos ayuda, no sé, para llegar a tal o cual lado, al baño, eh, pero es falso eso que una sola persona se sobrecarga. No, hay gente también que puede ayudar, que obviamente hay un momento que ayudan las personas, otros otras, y también nada, es el hecho de poder compartir y poder también aportar lo que uno puede dar y conocer lo que otro puede brindar, ¿no? Que es lo más rico. Totalmente, totalmente. Yo creo que sí. Yo creo que es eso, es no solo ver a la persona con discapacidad visual como el que siempre recibe, como el que siempre necesita ayuda, necesita esto, necesita lo otro, sino que también lo que uno puede dar, digamos, lo que uno puede dar como testimonio de vida, testimonio de práctica, testimonio de, no sé, familiar o profesional. Por ahí les contaba de mi práctica profesional o de mi práctica familiar o de determinadas cuestiones bueno, que uno decide bien. compartir y que por ahí algunas personas quieren escuchar, otras a lo mejor no quieren escuchar y se van y se ponen a, no sé, a sacar fotos con su celular y está todo bien. Ujú. Tal cual. Por eso nos pareció muy importante tener este testimonio tuyo, porque seguramente está llegando a personas esto de que sea, en este caso, tu testimonio a través del yoga o cualquier otra cosa, que sepa que ganar la autonomía es todo un trabajo, ¿no? También. Ujú. Y Sí, hay que sí, y ponerse. sobre todo, vuelvo a decir, porque me parece que tiene que ver con un montón de cuestiones. Es decir, no las vamos a agotar en una charla. Yo creo que habría que charlar varias veces para agotar los beneficios del yoga porque son realmente innumerables. Pero a mí me interesa sobre todo remarcar esto de la relación con el cuerpo, porque somos cuerpo y Ujú, en general, digamos, somos cuerpo tanto como somos mente y en general muchas veces las personas ciegas o con baja visión nos volcamos a lo intelectual porque es lo que nos resulta más sencillo, es lo que nos resulta más fácil, más accesible, es decir, ujú, estar con una computadora, desde ahí nos conectamos con el mundo, desde ahí leemos, desde ahí un montón de cosas, pero también somos cuerpo y si nos quedamos todo el día sentados, llega un momento en el que el cuerpo empieza a doler, la cabeza empieza a doler, los oídos empiezan a sufrir, la columna se deforma, empezamos a subir de peso. Yo he escuchado personas ciegas con un joven que me impresionó la otra vez, con alrededor de 25 años y hablando totalmente agitado por el sobrepeso que tiene, y confesándome que pesa más de 100 kilos. Y realmente eso me parece una pena, siendo que hay disciplinas que uno puede encarar en las cuales puede mejorar el cuerpo, mejorar su estilo de vida, comer mejor, y eso lleva después a un mejor desempeño en todos los ámbitos de nuestra vida. sí, ujú. Y yo te rescato esto que vos decías antes, que está al alcance de todo el mundo. No Sí, importa la condición física que tenga, la edad que tenga, el alcance que tenga, porque cerca de tu domicilio seguramente va a haber algún lugar donde vos puedas
u otra actividad física, hacerla como para sentirse mejor, estar mejor con uno mismo. Tal cual, sí. Sí, hay actividades parecidas que yo no he probado, pero que sé que he leído que son parecidas, como el Tai Chi, por ejemplo, que Sí. también está basado en una disciplina oriental, como el mindfulness que hablaba Gonzalo, como el Pilates incluso, que se puede hacer con aparatos o se puede hacer sin aparatos, según la persona que lo brinde, pero que también es una disciplina muy buena a nivel corporal y entiendo que también a nivel mental debe ayudar. Pero digo, lo importante es tener la conciencia de que incluso esto también es algo que yo digo siempre, no puedo dar testimonio de otras disciplinas, pero volviendo al yoga específicamente, es 1 hora o 2 horas, porque en este caso yo ahora estoy haciendo bloques de 2 horas, donde vaciamos totalmente la mente. Y para mí eso es muy importante, porque muchas veces entramos en que tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos estrés, porque todo el tiempo estamos en un diálogo circular, donde volvemos a pensar lo mismo y volvemos a rumiar lo mismo y volvemos a pensar y volvemos y tengo este problema y qué hago y cómo sigo y en la Hacer un hora del círculo. yoga uno entra y se acabó todo. O sea, Ujú. dejas todo afuera. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que decía antes. Cuando el profesor o la profesora te dice rana, vos tenés que pensar cómo ubicar tu cuerpo en la Claro, sí, rana. sí, sí. Y no hay otra cosa. Sí, otra Cuando el profesor información. te dice pinza, vos tenés que pensar cómo ubicar tu cuerpo en la pinza y no hay otra cosa. Cuando el profesor te dice postura de equilibrio, tenés que pensar cómo sostengo el equilibrio y no hay otra cosa. Todo lo demás se queda afuera. Ujú. Ujú. Laura, cambiando totalmente de tema, ya finalizando un poco la entrevista, dos preguntas más. ¿Cómo conociste Tiflo? Bueno, lo de Tiflo fue un sueño cumplido, digamos, porque yo en realidad, como les decía, no tenía computadora. Cuando me casé, Roberto al poco tiempo compró una computadora, empezamos a conocer del JOS, y gracias a Gustavo Ramírez de Tiflo, que nos ayudó con el primer JOS, eh, y, Le y mandamos bueno, y saludos a a Gustavo que raíz nos está de escuchando eso. los profesores de España. Claro, sí, me contaron cuando estuve en Buenos Aires el año pasado que Gustavo ha tenido un salto enorme a nivel profesional y a nivel personal y me alegra muchísimo porque fue la persona que nos ayudó, como digo, a empezar a usar JOS y que nos abrió, bueno, todo un mundo. Y bueno, a partir de eso, primero yo digamos, empezamos a usar JOS y empezamos a practicar y empezamos a hacer cosas muy de a poquito y en 2005 pudimos conectarnos a internet y tener el servicio de internet y inmediatamente que tuvimos el servicio de internet decidí, digamos, pedir la suscripción a Tiflolibros y a partir de ahí nunca me desligué de la comunidad porque la verdad es que bah, soy una lectora voraz, todo el tiempo estoy leyendo, leyendo, leyendo. Y bueno, me encanta también corregir y colaborar con la biblioteca en lo que puedo, cuando puedo, porque las correcciones, bueno, son una labor que lleva mucho tiempo que a veces no tengo, pero siempre que tengo tiempo y que encuentro algún libro que necesita correcciones, trato de hacer las correcciones y le devuelvo a Angelines los libros corregidos lo mejor que yo puedo. Qué Genial, grande, genial. qué grande. Y ya terminando la entrevista, ¿qué mensaje le darías a las personas con discapacidad visual que por ahí no salen de sus casas o que están animando a andar solas, que recién hace poco se quedaron ciegas o tienen baja visión, y al entorno de las personas con discapacidad visual, familias, amigos, amigas? A ver, yo creo que lo importante es eh, estar seguros y dejar los miedos, digamos, los miedos en algún punto siempre están, por supuesto, pero digamos, así como aprendemos a convivir con la ceguera en un montón de cuestiones,
Creo que también tenemos que aprender a convivir con los miedos y abrirnos y armar redes. A lo mejor Armar redes. tienen armar redes. Ahí va, no sé si escuchabas. Eso es fundamental, digo, porque a lo mejor tienen una institución de personas ciegas cerca donde pueden hacer yoga, pero a lo mejor no. Y si no tienen una institución de personas ciegas donde se dé yoga, y donde se dé a lo mejor gratuitamente o a muy bajo costo, sí pueden tener un club o sí pueden tener un gimnasio o sí pueden tener algún profesor que alguien de la familia conoce y a lo mejor les puede hacer un precio un poquito acomodado y a lo mejor los puede ayudar a llegar al lugar, a lo mejor pasándolos a buscar o a lo mejor indicándoles qué transporte tomar o no sé, o con compañeros. A veces yo cuando Alicia no ha podido, le ha pedido a otros compañeros que me pasen a buscar y me han pasado a buscar y me han dejado en la puerta de mi casa a la vuelta. Entonces digo, es importantísimo armar redes de contención que siempre van a estar, que siempre van a estar y que son fundamentales. Y si uno tiene buena predisposición y uno tiene buen trato y uno no es exigente y uno puede, digamos, ir con buena onda, como se dice, todo se logra. Y no querer, digamos, no querer cambiar de un día para el otro, no querer hacer locura, no querer, como digo, a lo mejor en la primera pinza no nos vamos a tocar la punta de los pies, a lo mejor vamos a llegar a la rodilla, pero no importa, no importa, digamos, lo importante es empezar de a poquito, ir soltando el cuerpo de a poquito y hacernos conscientes, y como les digo, no sé, tendríamos que charlar 3, 4, 5, 6 horas para que yo les explicara la cantidad de beneficios que tiene el yoga porque son innumerables. Cuando uno hace el OM, por ejemplo, el OM del final de la clase o hace mantras, la liberación que se siente al hacer mantras, al usar la voz para sonidos que son ancestrales, la vibración que se siente en todo el cuerpo y en todo el espacio, porque al hacerlo en grupo, la vibración se produce en todo el espacio, es tan impresionante, tan liberador, tan relajante, que yo no se los puedo contar, hay que vivirlo incluso. O sea, tampoco sirve que yo esté 6 horas hablando del yoga, tienen que No, no, Igual, experimentarlo. no. La igual, idea es que, igual no podemos hacer un mantra acá porque estamos en un lugar que tenemos que hacer mucho silencio. Si no, sí, terminaríamos todos con un gran om. Pero esto que Sí, decía sería hermoso, Laura, pero bueno, no podemos. que decías vos, Laura, de armar redes, es nuestro objetivo, nuestro horizonte, ¿no? En pandemia surgió este cambio de actitud que tiene Tiflo Nexus y llegar a los usuarios, armar esta comunidad que se fue armando entre todos y que entre todos podamos poner en común lo poco o mucho que tengamos para el beneficio del resto, para el beneficio de la comunidad. sí. Entonces, esta red que se va armando de a poquito entre nosotros nos hace mejores personas, nos hace mejores seres comunitarios. Nos hace mejores personas y también nos hace poder aprender del otro y aportar lo nuestro, ¿no? Que es lo más importante y lo más rico, y el compartir. Sí, Así que fundamental, como compariste vos fundamental, hoy, esa era Laura, la idea. como compariste vos hoy, te agradecemos mucho, por contar tu historia, por contar tu experiencia, por contar tus vivencias, todo lo que tenés para aportar y te lo agradecemos mucho y la verdad que es un incentivo gigante para otras personas que también, eh, por ahí se quedaron ciegas o tienen baja visión y por lo mismo para el entorno, poder, incentivarse y animarse y motivarse también. Así que muchas gracias, Laura. Ojalá, ojalá que sirva, ojalá que sirva. Ustedes tienen mi mail, si cualquiera de las personas que escucha la entrevista o que lee después la entrevista les pide mi mail, los autorizo a que lo compartan, Muy me bien. escriben Perfecto. cualquier pregunta que tengan, estoy a disposición, respondo todo, así que nada, a disposición. Gracias. Gracias a vos, Muchas Laura. Y gracias. bueno, Bueno, después me pasan el una enlace historia más, para así escuchar la que seguimos. entrevista.
decía una historia más. Seguimos invitando a todos nuestros queridos usuarios a, si alguno tiene ganas de contar su testimonio, darnos su pensamiento, su historia, estamos abiertos. El mail nuestro, comunidad. comunidad@tiflonexus.org. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Tab, mecanizar, más Q botón. Shift tab, más controles de reunión, botón de meter. En vivo en Twitch. En vivo en salas para subtítulo. Votación. Detener, pausar grabación. Detener.